¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Llegamos al día viernes, como siempre, tan ansiado por todo, ¿verdad? Sobre todo porque ya vamos, desde luego, al fin de semana. Queremos agradecerles el acompañamiento que nos dan a todas nuestras emisiones desde el día lunes. Como siempre, el mejor esfuerzo, la mejor dedicación para que usted se mantenga bien informado desde muy tempranas horas de la mañana y, por supuesto, en este espacio para recoger los diferentes puntos de vista que hay precisamente con relación a todos aquellos aspectos elementales que traen consigo la agenda de país en materia política, económica y social. Así es que desde ya, bienvenidos. Como siempre, nos da muchísimo gusto presentarles a continuación parte de los temas que vamos a abordar este día con nuestros invitados, por lo cual le invito a usted a que vea el siguiente segmento. Casi una semana de haber brindado su informe de un año de gestión de su segundo mandato, el discurso del presidente Nayib Bukele continúa siendo tema de opinión y debate. El mandatario destacó el tema de seguridad, ya que en el país se han tenido buenos resultados y que le tiene sin cuidado que le llamen dictador y que prefiere eso a ver cómo matan a los salvadoreños. En materia de economía, se enfocó en una de sus iniciativas que ha ayudado a muchos salvadoreños. Hablamos de los agromercados, una decisión que surgió para apoyar la economía de la población. En otro tema, la abogada Ruth Eleonora López continúa detenida desde el pasado 18 de mayo. En un inicio se le acusaba del delito de peculado, pero esta semana el caso pasó a reserva y lo último que se sabe es que se le cambió a enriquecimiento ilícito y se le decretó detención provisional por 6 meses. Quien también está capturado desde el pasado mes de marzo en Texas, Estados Unidos, por problemas migratorios es el exfuncionario Norman Quijano, y en nuestro país está condenado a 13 años de prisión por haber negociado con pandillas a cambio de apoyo electoral y se está a la espera de su debido proceso. Este y otros temas de coyuntura nacional serán analizados con nuestros panelistas en Diálogo 21. Informó Evelyn Granados. Bueno, gracias Evelyn, precisamente por poner en perspectiva eso y otros temas que vamos a tener, como por ejemplo el día de ayer la Asamblea Legislativa creó y aprobó la ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en espacios públicos. Un tema que también vamos a aprovechar, desde luego, abordarlo con nuestros panelistas de este día viernes. Saludo cordialmente al licenciado Manuel Someta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Pues ya aquí me siento cómodo, casi en mi casa de los viernes. Siempre pues dispuesto a compartir estos temas de actualidad. Así es, con mucha responsabilidad, con mucha ahínco y por supuesto conocimiento también. Saludo a Aldo Álvarez. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido, gracias. No, gracias a ti por la invitación. Siempre un gusto estar aquí con la amable audiencia de Megavisión y bueno, ahora darle taller a los temas. Así es. Y a quien se presenta de último sigue siendo la primera. Bienvenida, Bessie Ríos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, un saludo para todo el auditorio que está pendiente, un abrazo para los colegas que estamos aquí y en especial mi solidaridad con Ruth Eleonora y su familia por la detención que ha tenido y que ha pasado en instrucción formal con detención, y me uno a su voz y a su pedido de un juicio público. Vamos a tocar ese tema, desde luego, bajo los, la lista que tenemos de temas que han ocurrido esta semana, pero voy a comenzar con este que tiene que ver precisamente el día de ayer con la aprobación de la ley de creación de la Dirección de Mercados. Tiene varios elementos en discusión. Recordemos que hubo modificaciones desde un principio. En una segunda modificación se eliminó un artículo que hablaba de que cualquiera que tuviese la designación o asignación de un puesto en un mercado estaría obligado a pagar un salario mínimo a un colaborador o a un asistente. Una situación que desde luego preocupaba a muchos para poder ver si se sacaba realmente ese dinero, por un lado. Por otro lado, los municipios van a tener que entregar en comodato por 50 años los mercados centrales a esta dirección, que por cierto va a ser el presidente quien va a ser digamos en este caso el ejecutivo
donde va a designar a un director y un subdirector que serán nombrados por 5 años precisamente por el Ejecutivo. Bueno, ahí está una discusión que puede generar bastantes puntos y contrapuntos esta mañana con ustedes. Sí, bueno, yo ya con la aprobación ya habíamos hablado del tema de la creación de esta dirección de mercados, de esta Dirección Nacional de Mercados, que en teoría se supone que según la ley son aquellos mercados en los cuales el Estado ha hecho una inversión de fondos públicos para remodelaciones. Ahí incluye plazas, locales y varios de estos donde el Estado ha hecho algún tipo de inversión. Esto de Dirección Nacional de Mercados se viene a sumar a la DON, que es la que está haciendo las obras en los municipios. También está Andrés, que es la que va a hacer la recolección de desechos sólidos en los municipios. Tenés la DOT, que es la del ordenamiento territorial, que también va a dar los permisos en los municipios. Es decir, poco a poco está llegando a la profundización de la eliminación de la autonomía municipal y la concentración de poder. Yo creo que en algún momento pues habrá una reforma en la cual terminará diciéndonos el Estado, mire, gerente voy a poner, porque de verdad, ¿qué va a estar haciendo un alcalde? ¿Para qué le voy a pagar yo a aquella alcaldesa que gana $10,000, 7,000 de salario, más 3,000 de viáticos, $10,000 mensuales si no va a hacer nada? No va a dar permiso, no va a construir obras, no va a hacer recolección de basura, no va a decir quiénes son designar los puestos de los mercados. ¿Qué va a hacer? Pues ese es el camino que se lleva, a tu criterio. Para mí viene un tema, la profundización de la eliminación, sin duda, de la autonomía municipal y una concentración de poder, porque va a ser desde San Salvador, que se va a nombrar el funcionario que va a decidir los puestos de los mercados, si doña Tomasita tiene derecho a tener puesto en Morazán de mercado, ¿verdad? Qué bueno que corrigieron que no había que pagarles el salario mínimo, porque estaba algo complicado que una canastera estuviera pagando el salario mínimo. Ok, me parece interesante esa acotación que último hacías con relación al pago de ese salario mínimo. Vamos a ver, Aldo, ¿cuál es tu punto de vista con relación a este tema, no? ¿Tú crees que es el camino, como dice Bessie, a eliminar la autonomía que constitucionalmente les compete, en este caso, a los gobiernos municipales? Mira, aquí estamos frente a una visión de la administración pública en general y en este caso la administración pública local. Acordémonos que los municipios son parte del Ejecutivo. Nosotros solo tenemos tres órganos del Estado y los municipios son parte del gobierno. De hecho, se les llama el gobierno local, los gobiernos locales. Tienen autonomía en todo lo que señala la Constitución y las leyes correspondientes, pero son gobiernos locales, o sea, son el Ejecutivo, con unas características muy peculiares, porque también tienen una naturaleza legislativa, porque emiten también ordenanzas. Pero bueno, independientemente de eso, es una visión que tiene que ver con cuáles son las funciones de los municipios en términos de determinadas materias. Aquí estamos en una materia muy puntual, que es la de la administración de los recintos fiscales, específicamente donde la gente va y se abastece de las cosas de primera necesidad. Sí. Porque en realidad son recintos fiscales. Entonces el Estado decide quién administra y cómo los recintos fiscales. Hay diferentes naturalezas. Hay recintos fiscales portuarios, aeroportuarios. Aquí estamos hablando de recintos fiscales locales, a donde la gente va y se abastece de productos de primera necesidad. Entonces el Estado, el gobierno, a iniciativa del gobierno, hacia el legislativo, decide que estos recintos municipales muy particulares pueden ser administrados de mejor manera a partir de una nueva visión de administración de mercados, que históricamente en este país ha sido muy negligente. Ha sido fuente de corrupción, ha sido fuente de enriquecimiento de muchos, incluso funcionarios, y de desorden. Porque aquí no me dejará mentir nadie de los que me está viendo. Durante muchos años, producto del desorden, de la violencia, de la corrupción, de que los alcaldes cobraban hasta por el metro cuadrado de la acera donde la vendedora vendía aguacates, producto de todo eso, los mercados se convirtieron, discúlpame, en bodegas. ¿A dónde estaba vendiendo el montón de gente? En la calle.
y los mercados vacíos y mucha gente, y eso la ley lo prevé. Yo me tomé el trabajo de leer anoche la ley recién aprobada, y uno de los objetivos que está clarísimo en la ley es el orden. ¿Por qué? Y la corrupción, porque antes había gente que tenía 12, 13 puestos en los mercados y ¿sabes qué hacía? Los arrendaba. 50 metros a la deriva no pueden existir, o sea, a la redonda de un mercado no pueden existir ventas ambulantes, hablando un poco del orden que tú hablabas. Pues claro, antes tú veías el mercado. La nueva ley que lo dice, ¿no? Tú veías el mercado vacío adentro y la gente en la calle vendiendo, y uno dice, bueno, ¿y por qué no están vendiendo adentro? Sino que están en la calle, y uno iba a la alcaldía y le decía, mire, sí, pero es que estamos tratando, y uno empezaba a investigar, y a la gente que estaba en la calle, la alcaldía les cobraba por estar ahí, y la pobre gente les pagaba a la alcaldía, les pagaba al pandillero también, que le cobraba y lo extorsionaba antes cuando estábamos en Pandillelandia, ¿no? Y le pagaba al usurero, porque los usureros llegaban ahí y les cobraban al diario a la gente que estaba en la calle. Y el puesto de dentro del mercado era la bodega. Y sí, eran bodegas, y llegaban al punto de corrupción, llegó al punto de corrupción de que los vendedores que supuestamente habían sido concesionados por la municipalidad para que tuvieran su puesto en el mercado, por producto de la corrupción, tenían hasta 10. Yo conocí un mercado donde una sola persona tenía 10 puestos, y ¿sabes lo que hacía? Los subarrendaba a otros vendedores para que lo usaran de bodega. Uno dice, bueno, pero espérense, ¿cómo es la cosa? Y las alcaldías no sabían de esto. La mafia, esa mafia que existió en los mercados, perdón, no se mete, fue real, tanto que tenías aquí una articulación de vendedores que no vendían, que negociaban a la hora de que ibas a desalojar. Y algunos convertidos en dirigentes de partidos, porque así me recuerdo que también se hablaba. Y otro que ahí lo balacearon y sigue vivo, ¿verdad? Que hacían esos cierres de calle para evitar los desalojos. Yo creo que esa es una realidad que ha pasado, pero no sé si concentrar el poder vaya a ser la solución. Vamos a ver, Manuel. Luego abrimos el debate, porque creo que hay puntos y contrapuntos en esto, ¿no? Sí, el tema de la autonomía. ¿Tú no crees que se está rompiendo con la autonomía? No, yo creo en la autonomía, pero en este caso particular fueron ineptos en resolver ese problema los municipios. Ok, vamos a ver. Concuerdo parcialmente, en el sentido de que no es una cuestión de autonomía o no de los municipios. Tampoco creo de que los municipios sean una representación del Ejecutivo en los gobiernos locales. Son gobiernos locales autónomos e independientes, porque la representación del Ejecutivo, permítame, porque la representación del Ejecutivo son las gobernaciones. Entonces, si eran un gobierno independiente y autónomo, porque por eso ahí habían elecciones de alcaldes y de consejos municipales. Esto, al igual que la recolección... ¿Se asimilan al Ejecutivo para el derecho a No, para eso son las gobernaciones. Esto es jerarquía básica, es jerarquía básica, pero ya va a ver que ellos van a terminar, que es el punto al que yo quiero llegar, si me deja terminar. Cuando pasó lo de la recolección de la basura, pasó ahora lo del reordenamiento, está también las otras funciones que le han quitado, incluso lo del registro familiar, que lo que estamos viendo es un tránsito de un modelo del municipalismo descentralizado a un municipalismo central o centralizado, que como bien lo dijo Bessi, se va a elegir desde la capital, desde San Salvador, a quien va a administrar ahora los puestos de los mercados fuera. Ahora, yo ya no voy a entrar en el tema de la autonomía, porque desde el momento que se le quitan las atribuciones a las alcaldías, pierden su autonomía. Esto así es. Yo soy más de la idea de que se está en la vía de desaparecer las alcaldías, y más que por los alcaldes, es por los consejos municipales. Eso sí genera una aglomeración o una concentración de poder, porque las alcaldías, ¿qué sentido tiene quitar a los alcaldes si en su mayoría son del partido oficial? En este sentido, los alcaldes deberían de funcionar con la misma gobernabilidad que pregonan los diputados, por ejemplo, con esta palabra que les gusta tanto, de estos gobiernos articulados que le llaman. Pero no tendría sentido entonces remover a los alcaldes del mismo partido. Esta idea, creo yo, que va, la de la centralización del municipalismo, va sobre la idea sí de la concentración del poder,
Pero eliminando a los otros. Pero eliminando a los plurales. consejos municipales plurales. Ahí es donde está el asunto. Entonces, ahora vamos a depender directamente, todos los servicios municipales van a depender directamente del Ejecutivo, como como han sido las demás administraciones. Genera una concentración de poder y apunta, por este modelo centralizado, apunta a una potencial desaparición de la alcaldía por los consejos, no por los alcaldes. ¿Tú querías acotar algo, aclarar algo al licenciado Someta? No, Ambos tienen la palabra y el debate. Yo hablé de la naturaleza de los municipios. En cuanto a la naturaleza, no dije que son de parte del gobierno, son gobierno y se asimilan bajo el derecho administrativo al órgano ejecutivo porque gobiernan y administran la cosa pública local. Eso es lo que dije. También al legislativo porque hacen ordenanzas municipales. Y si nos vamos a la teoría administrativa, también la Asamblea hace actos materialmente legislativos y hace actos también ejecutivos. Así funciona esto. También el Ejecutivo puede decretar. También tienen jueces contravencionales. Sí, pues sí, pero son gobierno local y se asimilan al órgano, no se asimilan como parte, a un gobierno completo, no solo al Ejecutivo, un gobierno completo. Tienen jueces contravencionales, pueden emitir ordenanzas, entonces hacen legislativo, hacen administración de justicia y hacen ejecución. Así también el órgano ejecutivo hace decretos, puede ser decreto ejecutivo. O sea, en la división de poderes existe siempre material y formal, ¿no? Son formalmente ejecutivos, pero materialmente pueden hacer también algo que le compete formalmente a otro órgano. Pero ese no es el punto. El punto es, somos un país que tenemos casi 20.000 kilómetros cuadrados. Antes eran 21.000, pero después te los quitaron los bolsones, casi 20.000 kilómetros cuadrados. En otros países de la región hay municipios que tienen el tamaño de El Salvador, o en otros países de Sudamérica hay municipios que son más grandes que El Salvador, un solo municipio. Entonces uno está frente a una realidad territorial. ¿Cuál es la mejor manera como se debe organizar el Estado en todo aspecto en un país con estas características para dar mejor solución a las demandas de los gobernados tanto a nivel nacional como local? Esa es una pregunta existencial. Aquí teníamos 262 municipios que daban risa, algunos de ellos no podían ni mantenerse a sí mismos y eran tan chiquitos que habían casonas en este país, fincas que tenían más territorio que un municipio y eran inviables. Bueno, pusieron el grito en el cielo mucho, qué barbaridad, este dictador ya que le quiere cambiar la cara al país, quiere concentrar el poder y hacer menos municipios. Es una cuestión elemental teórica reducir los municipios y de lógica en este país. Y la concentración de poder también. Ahora vienen con la cantaleta. No, es que quieren concentrar el poder con la Dirección de Mercados Nacionales. Se llama Dirección de Mercados Nacionales, no es Nacional de Mercados. Quieren concentrar el poder con la Dirección de Mercados Nacionales. Pues, es que lo que se quiere es dar el mejor servicio a la gente. Pues sí, pero van a hacer las obras con la DOM. Van a recolectar la basura con Andrés, van a dar los permisos con la DOT, vas a tener la dirección de mercado. ¿Para qué quieres alcalde? Si en realidad aquí lo que quieres es concentrar el poder y sacar a los partidos que están en los consejos plurales, simple y sencillamente, y quedarte con tus gerentillos de la concentración de poder. Pero esa es una visión, porque, perdóname, pero nosotros podemos darle vuelta a todo eso siempre si quisiéramos en las urnas. Aquí estamos en una democracia y aquí puede venir después un gobierno que tenga otra visión, que tenga control parlamentario y diga, no, mire, fíjate que la dirección de mercado no nos gusta, entonces vamos a darle retro a eso y vamos a hacer otra cosa. El punto es la visión que tiene este gobierno de cómo mejor se presta y se le da solución a las demandas de los gobernados. Los mercados son una cuestión pilar fundamental de la vida diaria de la gente, es el abastecimiento del día a día, de la comida diaria, del almuerzo de todos los días. Entonces, ¿por qué no trabajas mejor el tema de los precios? Quitas el IVA, la canasta básica y permitís que la gente le alcance su salario. Los centros de abastos en los que los agromercados son maravillosos y yo voy ahí, pero te estoy diciendo bien, se pudo haber eliminado el tema del IVA por lo menos. Yo concuerdo con usted de que los mercados han sido, digamos, fuente de corrupción en los gobiernos. Es que han sido, pues, eso es cierto, han operado bajo el desorden. Al que estaba cercano al alcalde o al concejal. Al que había. Con esta nueva ley se va a erradicar esa. Mire, lo que pasaba era que el alcalde le daba la administración de los mercados al que se había esforzado electoralmente en el trabajo, el que había andado ahí consiguiéndole la campaña. Ahora la diferencia
diferencia va a ser que se lo van a dar al que haga eso mismo, pero ahora con el Ejecutivo. El sentido no va a cambiar, pero sí concuerdo. Una minucia que es de San Salvador, pero, ¿qué van a hacer allá en Cara Sucia, Aguachapán? Yo lo que quiero señalar es esto, si me lo permiten, es que vayámonos entonces a la evidencia objetiva. ¿Qué tan eficiente ha sido este nuevo modelo? Vaya, ya no vamos a discutir sobre qué es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, una nueva visión. Está bien, pero ¿qué tan efectivo ha sido? La DOM, al menos yo voy a tomar el ejemplo de la DOM, se ha sobresaturado con las solicitudes que han mandado desde los municipios. Y le voy a poner el ejemplo de mi casa. El mercado de Santana, llevamos como 5 años de estar esperando que lo construyan. Y ahí están, que al alcalde es al que le reclaman. Y él no puede decir nada porque realmente es la doma la que le corresponde. No tiene fondos y no tiene ninguna posibilidad porque ya no es atribución de él hacerlo. Y tampoco es que le viera echar la culpa a la DOM, ¿vea? Entonces, mira, pero es un paso... vámonos a los elementos de qué tan eficientes han sido. Andrés todavía no opera en muchos municipios. Que han sido ineficientes, que han sido objeto de corrupción para promover la corrupción con un nuevo modelo para que continúe. Claro. Pero hasta ahorita no ha cambiado. Hasta ahorita no ha cambiado. Si va a cambiar, no están llegando. Si va a cambiar es porque se supone que bajo esta concepción del municipalismo concentrado y centralizado tendría que ser mejor el servicio, tendría que ser más eficiente. Y quien ha operado, digamos, por más tiempo ha sido la DOM. Leyendo la ley como quedó, entiendo que hay un espacio para poder entrar en una dimensión de asocios público-privados, que es la verdadera intención. Pero creo que hay una figura ahí pero es igual, ¿no? Sí, y es la verdadera intención. De autonomía mixta, es una cuestión conceptual y moderna y de orden. Pero de nuevo, la pregunta es, para ir cerrando ya y pasar a los otros temas, si esta ley en algún momento vendrá a marcar la diferencia de lo que se venía haciendo o no. Pues esa es la gran pregunta, como decías tú, ¿no? Pues por el futuro no se puede hablar, pero yo me remito a las evidencias. La DOM no ha sido, la DOM no ha sido igual de eficiente. Vamos a ver, Aldo, para cerrar un poco el tema. Mire, muchos dicen, bueno, pero es que, ¿por qué no seguir con el mismo patrón, el mismo modelo? Y no tienen ahora los alcaldes en su mayoría, son de nuevas ideas. ¿Cuál es el problema? No, espérenme, es que al contrario, la misma lógica se la voy a aplicar a ustedes. Porque precisamente para evitar cualquier posibilidad de cualquier esquema de corruptela, de que el alcalde le dio la administración del mercado porque era en la campaña, que porque era amigo, como antes que le daban los puestos del mercado a la familia, a los cercanos, para evitar todo eso de cualquier partido. De cualquier, incluyendo el que tiene la mayoría, es que ahora no va a haber posibilidad de que se den estos favoritismos, estos clientelismos. Porque el Ejecutivo también hay un partido. Lea la ley, lea la ley, es una ley bastante larga, no es tan corta, es tiene mucha minucia que leer, y uno después que la ley dice, es que si esto se aplica realmente, vamos a tener una administración de mercados de primer mundo. Conclusiones, a ver, entonces, para cerrar el ciclo de este tema, porque creo que es un hecho que trasciende un eje importante en la que la población misma se puede ver beneficiada a raíz de todos los componentes que están. Este es un plan, de limpieza, salubridad y ordenamiento. Este ha sido un plan para eliminación de las autonomías municipales. Tu tesis es que se ha ido llevando poco a poco. Primero les quitas el FODES, no tienen fondos para reconstrucción, luego les pones la DOM, a ellas le das los fondos, luego les quitas que puedan cobrar la recolección de desechos sólidos el Andrés, después no te pueden pagar por los permisos para acondicionador, o sea, camina Aldo, como pato, le hace como pato, cuaque, concentración. Bessie, te voy a hacer una pregunta, Una pregunta existencial, ontológica, como dicen los técnicos. Te hago una pregunta existencial. Tú defendés un modelo de autonomía municipal, yo nunca he dicho que soy contrario a eso, siempre pensé que debía ser así. Pero este modelo que tenemos, en el cual hemos caminado desde décadas y décadas, desde el inicio quizás de la República, bueno, desde que se hizo la última ley de ordenamiento territorial en 1911,
¿Este modelo es viable realmente según las características? Esa es una pregunta. Yo lo que creo es que debe ser honesto el gobierno central y decir que no quiere tener alcaldes. Voy a entrar en una dimensión de... ¿Es viable? Te pregunta, ¿es viable o no es viable? Al final del día, por eso, es que nadie está defendiendo la corrupción del pasado. Al final del día... Es de ser honesto y decir que está retirando la autonomía municipal. Es el fin lo que cuenta. Okay. Y el fin, Ahora sí. ¿Qué pasa? La finalidad es extinguir a las alcaldías. ¿Qué pasa? La finalidad es que la gente pueda recibir el mejor servicio posible. Sí, claro, eso sí. Bueno, si en estos mercados... ¿Qué pasa con el planteamiento que hacen algunos colegas de ustedes, como abogados que son, que esta ley es inaplicable porque es secundaria y no puede ir en contra de la Constitución? La autonomía municipal tiene rango constitucional, ¿cierto? Así es. Sí, claro. Y entonces, en base a la ley. Así dice la Constitución, tiene autonomía basado en la ley. La ley desarrollará la autonomía, el contenido de la autonomía lo desarrolla la ley. Por eso hay una ley, por eso hay ¿por qué no reforman la Constitución hoy que tienen los votos entonces para evitar? Por eso hay un código municipal. Alguien va a decir que un código municipal no puede desarrollar, y no es la ley que desarrolla la autonomía. Esta ley no lo he visto, pero al final ha de decir que tiene carácter especial y que contraría cualquier otra disposición que lo contravenga. Entonces la Constitución deroga lex general, claro, de los romanos. Entonces viene la Constitución, dice que la autonomía se va a regir por el Código Municipal y ahora tiramos una ley especial. En términos de legalidad cuadra. Si es que el estilo que se ha tomado en este gobierno es ocupar el legalismo y el formalismo, que son las características principales de los yus positivistas, como mi colega acá, para justificar un montón de cosas. Pero recordemos que el apartheid también tuvo esas características de legalidad y la compra de esclavos en Estados Unidos también fue una ley y tuvo legalidad y formalidad. No siempre responde a términos de justicia. Con la música tenemos un ratito, pero no siempre responde a términos de justicia. Que sea legal y que sea formal no siempre quiere decir que esto es justo. Al final lo que quieren es que la gente diga sobre el gobierno central. ¿Sí? Ok. El pasado domingo fuimos testigos de un informe a la Nación, ¿verdad? Ustedes no han hecho el análisis pertinente en este programa. Vamos a aprovechar ver algunos apuntes que desde la lógica de ustedes pues merecen ser debatibles o debatidos esta mañana en el programa. Son las 7 en punto. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Y es buena hora para invitarlos a usted a degustar una rica taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútenlo porque rico es calidad, y buen provecho a nuestros panelistas que también comparten con nosotros a esta hora de la mañana de este rico café. Bueno, vamos a pasar sin duda alguna 5 días de haberse emitido, dado el informe de la Nación por parte del presidente de la República conmemorando este primer año de su segundo mandato. Sin duda alguna se generaron diferentes reacciones. Me gustaría de alguna manera entrar en esa dimensión, conociendo el punto de vista y los contrapuntos que a lo mejor ustedes tengan, pero también me llamó muchísimo la atención por qué la oposición no asistió a la sesión plenaria, si era obligatorio y como dicen ustedes los abogados, no potestativo. El reglamento interno de la Asamblea obliga a los diputados a asistir a las sesiones solemnes especialmente. ¿Cómo que no van a las comisiones? ¿Por qué creen ustedes que no fueron? No van a las comisiones los diputados oficialistas y siguen cobrando y nadie les descuenta.
por no ir a una plenaria. Vamos a ver, abre hoy el debate, licenciado Sommer. Me agarró con el sorbo de café. Sí, con rico. Anteriormente lo abrió el debate. Voy por orden. Vamos a ver. Mire, fue Bessi y hoy va usted. La sensación que me da que no llegaron. El discurso de que no hayan llegado es que obviamente no iban a participar de la forma en la que estaba estructurado, digamos, el evento. Era una sesión plenaria, sí, ahí van a tener que aplicarse el reglamento. ¿Les van a descontar, cree usted? No sé, porque eso implica también ir a ver, por ejemplo, si llegan a las comisiones, pues o no, si se les va a descontar, o si han estado en las sesiones. Claro, entonces habrá que ver por qué, pero el mensaje que los diputados opositores querían mandar era el de no participar de la configuración o de la conformación de lo que se iba a mencionar ahí, ¿vea? Porque no es que se hubiera convocar en cualquier lugar del país. Claro, así es. Y el día anteprevio habían hecho una sesión para acordar que iba a ser ahí en el teatro. Eso fue el día sábado. Sí, eso no es ningún problema. Ahora que vayan a proceder con la sanción, yo lo dudo mucho. Pero que no asistieron. Porque es que tampoco es que todos los demás llegan todas las veces. El análisis político. Hablo de razones personales, pueden haber. El análisis político, la connotación que tiene. Sí, es que el mensaje es claro, de que no iban a participar de lo que algunos de ellos ya han mencionado, que iba a ser un show, ¿vea? Que ellos no querían participar de lo que se iba a fraguar ahí, que no era un tipo de decisión, sino no querían ser partícipes de lo que ahí se estaba haciendo, lo que ahí se estaba diciendo, que era una sesión a la que no se iba, digamos, a llegar a ninguna votación. Por lo tanto, deciden no compartirlo, porque obviamente al ser minoría, cualquier alusión directa contra ellos iba a ser una mayoría apabullante versus una minoría. Entonces lo más sensato era no participar, porque se iban a convertir en el foco de la controversia. Era una y del sesión ataque. solemne, dice. Claro que era una sesión solemne, pero si llegaban ya sabemos que se iban a convertir en el foco de la controversia. Ahí los iban a aplastar. Yo lo que recuerdo es que dijeron los 3 diputados de oposición, palabras más, palabras menos, que ellos no iban a validar un proceso que ellos consideran que es inconstitucional de un rendimiento de un año de gestión. Y lo dijeron con esa claridad. Ahora, que si les van a descontar o no, hombre, primero quisiera ver yo todos los descuentos de todos los diputados oficialistas que no están llegando a las comisiones. Si le van a descontar a Marcel, a Lira y a la Ortiz de no haber llegado a una sesión solemne, quiero ver los descuentos del resto de diputados de Nuevas Ideas, que por ellos hasta redujeron las comisiones y no van a ninguna. Si solo llegan a apretar botones, y para apretar botones para el salario que tienen, mínimo deberían de ganar. De todas maneras, gobernabilidad es lo que dan y son leales. Entonces no necesitan tener el gran salario para lo que están haciendo. Ahora, del discurso del presidente, yo creo que más que allá de un discurso de Estado de la Nación, un discurso bastante contestatario, ¿no? Dio todos sus puntos y sus razonamientos por los cuales ha tomado de las decisiones, por ejemplo, del sostenimiento del régimen de excepción, de las capturas que han habido de defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos Ruth Eleonora, los de la cooperativa El Bosque, entre otros. Estuvo explicando que le estuvo contestando a la comunidad internacional, que no le veo yo ahí mayor pereque, porque hasta el momento ninguna embajada se ha pronunciado en contra de lo que se está realizando aquí con respecto a las detenciones de defensores de derechos humanos, ni veo que se vaya a pronunciar, por mucho que el movimiento social hizo aquella gran conferencia de prensa pidiéndole al cuerpo diplomático que se mencione. También explicó el tema de ley de agentes extranjeros, es decir, no te ha dado el que ha visto un discurso de Estado de la Nación que te dice, mire, el plan ha sido llevamos avanzado estos puntos, hemos tenido estos problemas, vamos por este camino, estamos en estas decisiones. No fue por ese sentido, sino fue un discurso en el cual puso finalmente su disposición o su razonamiento, en el cual ha basado las decisiones con las cuales lleva el país hasta el momento. En discursos anteriores había aludido
como siempre hace esta separación de nosotros y ellos, aquel ellos era el 3%. ¿Será tan relevante este 3% como para que le dedique un discurso completo a justificar las decisiones? Porque si es, como lo había mencionado en discursos anteriores, que es un 3% irrelevante de oposición, a mi criterio no valía la pena hacer un discurso completo para justificar lo que le corresponde en el discurso. Aldo, ¿estás de acuerdo en lo que dicen tus antecesores? No te va a decir. Mira, yo lo escuché el discurso muy mesuradamente, palabra por palabra, luego lo leí la transcripción para tener todo el panorama. Ahora 5 minutos habló. Sí, y me parece que el discurso cumplió con la misión de lo que el presidente quería transmitirle a su gente, a su público, al pueblo. ¿Por qué? Algunos dicen, pues sí, cuando estás oyendo con el hígado es difícil que puedas escuchar. Entonces, y no dijo nada, llegó y se paró y empezó a despotricar. ¿Y ese es el rol de la oposición, como algunos quieren justificarla, o no es un rol? No hay oposición, ni siquiera pueden dar una respuesta coherente como en otros países, que cuando un presidente da un discurso a la nación o una rendición de cuentas, la oposición da su contestación. Aquí ni eso pueden hacer, porque ni se pueden cohesionar entre ellos. Pero yendo al discurso, a la esencia del discurso, él señaló cuál es el estado y lo que representa El Salvador en este momento para el mundo. Siempre, cuando hay un modelo disruptivo que amenaza el status quo internacional y la hegemonía de las potencias tradicionales, siempre va a haber un señalamiento muy duro contra ese Estado por lo que representa, más por lo que tiene. El Salvador es un país pequeño, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos diamantes, pero aquí pero ¿por qué El Salvador se vuelve tan importante? Por lo que representa, dice el presidente. ¿Cuál había sido el modelo tradicional internacional con relación a un país? Bueno, los países hegemónicos tenían un modelo de cooperación internacional, algunos hasta desestabilización por otras vías oscuras, pero por el cual era necesario que los países subdesarrollados se mantuvieran siempre subdesarrollados y pobres, y ellos darte una cooperación, entre comillas, para el desarrollo, pero no te desarrolles. O sea, te voy a dar un poquito de ayuda, pero no te desarrolles, porque el hecho que seas pobre y subdesarrollado me permite a mí poder seguir con ese esquema de manipulación y controlar la escena internacional. Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene un país, viene un gobierno y dice, bueno, nosotros no tenemos por qué estar sometidos a ser subdesarrollados per seculorum, para siempre. Tenemos que hacer las cosas necesarias para desarrollarnos y que un día dejemos nosotros de estar pidiendo y seamos nosotros los que nos formemos nuestro propio futuro. Y eso amenaza el status quo internacional. ¿Por qué? Porque ese modelo podría ser exportado a otros países, no solo latinoamericanos, sino en el mundo, y entonces se acaba el status quo por el cual las potencias hegemónicas manipulan a los países pobres para que les den sus apoyos políticos internacionales. ¿Por qué crees vos que siempre en los consejos de seguridad, en los organismos internacionales, los mismos países hegemónicos son los que siempre ganan y les votan y ganan las posiciones de presidencia de comisiones en Naciones Unidas? Pues claro, si te está dando cooperación, te dicen, mire, un favorcito le voy a pedir. ¿Crees que a la hora de votar por el Consejo de Seguridad levanta la mano por mí? El otro año le vamos a hacer 3 puentes para allá en su país por parte de la cooperación, Agencia de Cooperación Internacional. Por supuesto que van a levantar la mano. Ese esquema es el que se ve amenazado por este modelo y eso no les gusta y por eso lo van a atacar ferozmente. Y el presidente lo dejó bien clarito el domingo. Eso no tienen capacidad muchos de entenderlo, porque claro, están oyendo el discurso con el hígado y eso les nubla el juicio. Y mira, les voy a poner un ejemplo en el mundo, cómo no son atacados, pero visceralmente, los que representan esta figura disruptiva. En África hay un país, hay un presidente que se llama Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, que es una persona muy joven, por cierto, pero con una visión de futuro, ¿no? Nacionalizó la producción de oro y ahora todo lo que están produciendo lo está utilizando para desarrollar. Mira, lo están atacando tan ferozmente porque otros países africanos están queriendo repetir ese modelo para salir del colonialismo que todavía lo tienen muchos países europeos, que hasta la moneda les imprimen todavía a muchos países africanos. ¿Cómo es eso que se nos van a salir del huacal?
hasta intentos de asesinato han habido en contra de él. Pero se mantienen los levantamientos pues, internos. Exactamente, entonces el presidente pone en perspectiva la realidad de lo que El Salvador representa. Y por último, en cuanto al modelo de protección de los derechos humanos, que ya hemos hablado de eso, que se estableció después de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, y que ha sido la que ha liderado todas las legislaciones, y después de la noche de las dictaduras en América Latina, el garantismo extremo del individuo frente al Estado, se cayó, aquí se cayó. Las reacciones y cuestionamientos que se hicieron en algunos puntos elementales de ello, ¿qué te parecen, Aldo? ¿Normales? ¿Las cuestiones de quién? De algunos sectores, por ejemplo, si querés verlo de oposición, o algunos críticos que en algunos momentos sostuvieron que querían escuchar un poquito más de acciones concretas en el área. Mira, perdóname. Sí. Es que pregunto, yo solo estoy preguntando. Es el momento para hablar de cosas puntuales. Si él lo pasa haciendo todos los días. Hace 2 semanas anunció lo de la nación. Hace 2 semanas lo de las escuelas. Hace 3 semanas lo de la carretera. Bueno, contó lo de las escuelas. Él pasa todo el tiempo, entonces no era ese régimen de excepción, la seguridad, muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Aldo, que nosotros en la política internacional nunca hemos sido un país independiente. Para muestra, busquen ese libro, Lo que no conté de los presidentes, y ahí van a leer lo de que Waldo dice, Chávez Velasco. Lo que dice el amigo ahí. Yo cuando llegué a las votaciones de Naciones Unidas y pregunté cómo va a votar El Salvador, mira, adelante está el gringuito, cuando él levante la mano la levanta usted. Esa era la indicación que había. Entonces, eso lo tengo claro, pero la cooperación internacional está para otros temas, no necesariamente para eso. Para eso está la diplomacia del dólar, que la hacen directamente con los gobernantes. Bueno, sí. Y además ahora no me veo tan independiente de los gringos, te voy a decir. 3 cosas para el control: cooperación internacional, la política del dólar y la desestabilización por medio del financiamiento de grupos pro defensa. Un aspecto que coincidió muchísimo en valorarlos casi la mayoría fue el tema de los indicadores que han mejorado en materia de seguridad en el país, obviamente. Es que ¿no? eso es indiscutible, y el que no te lo reconozca es una persona que no tiene 2 dedos de frente. Sí. Y estar atacando esa parte, que es la fortaleza más importante del presidente. No, usted lo dijo en su momento. Yo pido la palabra al volver, porque ya está la musiquita. Un programa de acá. Para que volvamos. 7:17, vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos. El siguiente segmento, para seguir desde luego con este análisis, yo no tengo ningún problema con ninguna monarquía. Hacía mención en parte del discurso, hablando de la institucionalidad, transparencia, derechos humanos, como bien lo mencionaban ustedes al principio, entre otros aspectos en los cuales se hablaba en cuanto al, digamos, al calificativo de ser, o que le llamaban dictador, pero prefiero que me llamen dictador, a ver cómo me mata, a ver... Muerto. Muerto. Creo que fue el término que... Vamos a ver. Bueno, tres elementos bien importantes que yo quiero destacar de ese discurso. Ahora abre el segmento Aldo. No, pero gracias. Sí, o sea, vengo dándoles por equidad. Sí. No, yo había pedido. Pero le agradezco que me cedió la palabra. Sí, hay 3 elementos bien importantes en general que hay que ver del discurso. Luego de estos 3 elementos ya se pueden ir viendo, digamos, las particularidades. El primero es que el presidente utiliza un tono emocional de prosperidad y digamos, de bastante confianza, digamos, sobre la base de lo que se ha hecho, y utiliza este tono emocional para referirse a su logro principal, que es el de la seguridad, pero al mismo tiempo utiliza este tono emocional para hacer una separación entre 2 entes. Ellos
y el nosotros. En el ellos ahora ya no son los mismos de siempre, ya no son los de antes, ya no son el 3%, ya no son la oposición. Ahora ese ellos es hasta la comunidad internacional y los medios internacionales. Entonces, a mí me hubiera gustado ver más un discurso de unión y no tanto de separación, porque lo que hizo en este discurso, en términos bien generales, es crear un enemigo para que él, en representación del pueblo, pueda atacar a estos enemigos y justificar sus decisiones. Entonces, las decisiones se podían justificar desde un momento de unidad. Él destacó muy bien lo del régimen de excepción y que ha sido y que por esos resultados pues no nos vamos a quejar, que estaríamos locos si nos quejamos por los resultados, pero por los mecanismos sí, porque esto yo lo había dicho antes, la prolongación excesiva del régimen de excepción está dando lugar a este otro tipo de casos como el de Ruth, como el de los transportistas, como el de la gente del bosque, que ya no son pandilleros, pero como estamos en régimen de excepción, y cuando esto pasó hace unos años, al principio nadie me creía, miren, es que a todos nos están suspendiendo, no, es que solo es para los pandilleros, no, tenemos suspendidas todos. Entonces, el primer elemento es, hace esta separación de ellos y de nosotros. Segundo, corramos en el tiempo. Ahorita no hizo ninguna promesa, no hizo ninguna promesa, pero sí destacó los logros que se habían hecho, la inversión que se había hecho sin datos, pero sí lo destacó. El punto es que destacó, movió emocionalmente su discurso para justificar lo que se ha hecho hasta este momento y para captar a su grupo versus el otro grupo. Lo dejamos al tercero para después. Vamos a ver, Aldo, ¿cuál es tu punto de vista con relación a lo que dijo tu antecesor? Las promesas se hacen en las campañas electorales, no en ese contexto. Pero en el discurso del año pasado prometió el milagro económico. Es que los milagros son de las iglesias, pues. O sea, ajá, qué bueno que me dé la razón. Qué bueno, y somos Estado laico, qué bueno, qué bueno. Los milagros de las iglesias, lo que hay son logros, lo que hay son políticas públicas correctas y concretas para lograr determinados objetivos. Esa es la forma de gobernar. Y el presidente tiene clara no solo la situación de El Salvador como país en este contexto histórico mundial, que cualquiera diría, ¿cuál es la gran importancia que le dan a este paísito de casi 20.000 kilómetros cuadrados, el más chiquito de Centroamérica y de América Latina y ya no digamos en el mundo? Es por lo que representa el modelo, está amenazado, porque si El Salvador tiene resultados, supongamos como lo tuvo Singapur allá en el sudeste asiático décadas atrás, eso significa que va a quedar prueba para todos los demás países que siguiendo ese modelo se puede lograr ese objetivo, salvando las diferencias de cada país, y eso puede amenazar el status quo internacional porque se le va la mano de crear la moneda de control, el tipo de control que hasta ahora se había establecido de diversas maneras. Entonces la comunidad internacional también es ellos que están en contra de nosotros. Internacional, pero sí estamentos de los países hegemónicos, la potencia hegemónica, y que tienen suficiente presupuesto para poder tratar de incidir en las decisiones internas de los países, como lo han hecho tradicionalmente, hombre. Aquí no nos llamemos engaños, o sea, hasta en el pasado hasta gobiernos ponían y quitaban cuando les daba la gana, o como dijo aquella frase que va a quedar para la historia cuando hablaban de Pinochet, ¿verdad?, que es un hijo de tantas, pero es nuestro hijo de tantas, ¿verdad?, como quien dice, y nos conviene tenerlo aquí. Con Somoza. Era con Somoza, pero sí, así decían. Con Tacho Somoza, sí, era con Somoza. Me corrijo. Pero igual, esa lógica la aplicaban a todos los países. Yo creo pero que solo déjame redondear esto que voy a decir. Como dice el licenciado Someta, no es que es crear un enemigo ficticio en el ellos, no ficticio, abstracto. ¿verdad? En el ellos, para yo poder abstracto donde cabe cualquiera, ¿verdad?, de mi pueblo. Mira, es que la gente, repito, el salvadoreño no es tonto. Pueden haber unos más ilustrados que otros, pero eso no significa que el salvadoreño sea tonto. Sabe bien por dónde van los tiros. Para que hasta un panfleto, que la gente ya solo compra más que todo para madurar aguacates y limpiar vidrios, haya dicho que el presidente tiene el 85%, y lo haya hecho en la madera de su periódico. O sea, yo no sé realmente cuánto tuvieron que bajarle para poder tragarse eso. Ha de ser un poquito más, pero para que haya dicho este panfleto, uno dice, hombre, la gente está percibiendo claramente las cosas, porque nos quieren hacer creer, estos pseudo oposición que tenemos,
que la aplastante mayoría de la población estamos bajo una especie de hipnosis del presidente, ¿verdad? Que él se para en la cámara y entonces nos hipnotiza a todos. Yo creo que hay que ser honestos. El discurso del presidente demuestra que él es un hombre comunicacionalmente muy hábil, políticamente muy hábil, porque creó su spot. Esa frase que tú mencionaste, prefiero que me llamen dictadora, resonaba a nivel mundial y aquí. Esa es la provocación emocional que mencionaba yo. Ha posicionado el discurso, porque hay mucha gente que dice, ya ve, mejor resuelve la seguridad antes de tener un problema. Bueno, Chávez acaba de decir, prefiero que me digan déspota antes que me digan que no puedo solucionar, que es el de Costa Rica el problema. Es que están pasando cosas. Yo creo que ahí hay un tema, fue un manejo, una apuesta comunicacional, ha sacado su spot, le ha hablado a su gente, ha dejado bien en claro quiénes son considerados los enemigos y ha hecho un señalamiento en el cual no estoy de acuerdo con reducir que los problemas de este país, de los 30 años de Arena y los 10 del FMLN, tienen que ver con el tema de derechos humanos, y no es cierto. Lo que hubo en realidad fue un abandono institucional, tanto de Arena como del FMLN, al ver el tema de seguridad como un negocio. Aldo, y después el licenciado Someta. Cuando alguien dice que hay una parte emocional y que apela a las emociones, la emotividad, perdóneme, pero no estamos aquí, estamos en el mundo terreno, no estamos en los cielos. Aquí los seres humanos somos seres psicoemocionales y todos funcionamos de esa manera, desde el que le quiere vender un dulce y quiere hacerle sentir de que usted necesita comprar ese dulce, se llama marketing, hasta el que le está vendiendo y está diciéndole que le va una propuesta política y narrándole cómo hay una dialéctica que siempre en todo país se establece entre el gobernante y los gobernados, una dialéctica que se establece a partir de una cosa que se llama carisma, y el carisma ni se compra ni se vende, se trae, y el presidente está ejerciendo su propia manera de establecer la dialéctica con su pueblo y el pueblo con su gobernante, y así le dice, vamos a caminar en este proyecto juntos hacia este objetivo, vamos a salvar El Salvador, nos digan lo que nos digan, nos tiren lo que nos tiren, nos avienten lo que nos avienten. Claro, y eso que tiene de malo, pues. Gustavo Le Bon se llama, el sociólogo que tiene un libro que se llama La Muchedumbre, y él dice que la gente elige y escoge como héroe a aquel que tiene dos características: que le soluciona necesidades básicas y que los explota emocionalmente. Si sacamos esta descripción con el discurso del presidente, es exactamente lo que sucedió ahí. Destacó cuál necesidad básica, la que ha resuelto parcialmente a mi criterio, muy bien, pero parcialmente, la de la seguridad, y luego la explotación emocional cuando dice, yo prefiero que me digan dictador a estar leyendo muerto, muerto, muerto. ¿Qué quiere decir? Que sigue explotando emocionalmente la aprobación. Y fíjense que la gente ha sido tan inteligente que ha visto que el régimen de excepción, ahora que se sabe más, que ya no es exclusivamente para los pandilleros, claro, y que lo hemos dicho desde el principio, que ahora que lo saben, todavía no disminuye la popularidad del presidente, es que la gente prefiere y sabe el peligro de la extensión del régimen de excepción, pero continúa prefiriendo la seguridad. Entonces, por eso no baja, digamos, la calificación del presidente. Ahora, yo quiero decir esto, y me invita, Ernesto, si esto llegara a suceder en algún momento, va a llegar el momento en el que ya no van a prorrogar el régimen de excepción, y se van a acordar de este programa. Y casualmente, en la narrativa oficial, van a subir otra vez los actos pandilleriles, porque ya lo estoy viendo en algunos medios, porque como el calificativo para ser pandillero lo pone Fiscalía, ¿verdad? Entonces van a subir, aunque sean de hechos comunes, van a subir, se le van a atribuir a los pandilleros para que volvamos a pedir régimen de excepción, porque ahorita que la gente está viendo que el régimen de excepción se está desbordando un poquito, porque ya no es solo para los pandilleros, esto potencialmente va a suceder, es posible que suceda, y si vuelve a suceder, me invitan para comentar. Vamos a ver qué piensas tú de ese punto. Estar leyendo la bola de cristal. Claro. Tiremos las cartas. No, miren, hace 2 días se desmantelaron un campamento clandestino de pandilleros que había en unos manglares. No estoy seguro si fue... Entonces ¿el régimen funciona o no funciona? Quiere decir que todavía existen pandilleros criminales que andan huyendo de la justicia y que todavía no hemos llegado al 100% de la extinción. Mira, cuando a ti te da cáncer
una célula, y te dan quimioterapia o radioterapia, lo que sea, una célula cancerígena que quede viva, esa te vuelve otra vez a hacer cáncer en el cuerpo dentro de algún tiempo y vas a estar igual o peor de lo que y vamos a seguir utilizando una norma excepcional y temporal para una solución permanente. Licenciado, si antes decían que este problema no tenía solución. Es que antes estamos claros que nadie lo resolvió y nadie le puso atención, pero quien está vendiendo la solución a la delincuencia es este gobierno. Resígnense a morirse y a pagar renta. No, pues que ya ve. De ahí surge mi hipótesis, que un día de estos van a suspender el régimen de excepción, le van a atribuir todos los casos, aunque sean comunes, a este tipo de conatos, y para que la gente vuelva a pedir régimen de excepción. Hay una manera de poder lograr ese objetivo. Midámonos en las urnas y conformemos una nueva asamblea que no se trague esa píldora y que elimine el régimen de excepción. Okay. Pero yo eso lo dije que era un arma de doble filo. Reducir el número de diputados era un arma de doble filo. Solo 11 diputados tienen que cambiar nada más. Esta asamblea está clara lo que hay que hacer. Superando un poco, desde luego, cada uno su punto de vista y retomándolo para ponerlo en el contexto del criterio de nuestro televidente, ya la música suena y nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, también un hecho que esta semana, para analizarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de ustedes, es la presentación ante los tribunales y digamos ya la resolución que emitió el juzgado, la presentación y la resolución que emitió del requerimiento y todo contra Ruth Eleonora López, abogada que fue presentada esta semana en los tribunales pertinentes. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a, desde luego, a pasar a otro tema que tiene que ver precisamente con cómo el juzgado 12º de paz, si no me equivoco, resolvió este miércoles que la abogada Ruth López siguiera detenida provisionalmente por 6 meses más, ¿verdad? Sí, por 6 meses, perdón. El juzgado 10º de paz, su jueza, después de la presentación, de haberse cumplido 16 días, ¿no?, de tener detenida a Ruth Eleonora López, habiéndole aplicado el régimen de excepción para un delito que se supone que no era de régimen de excepción, que se corrobora que se está aplicando el régimen para defensores y defensoras de derechos humanos. Es presentada y la jueza toma la decisión obviando los arraigos que son hasta públicos. Se conoce que tiene un trabajo estable, que tiene una pareja estable, que tiene un lugar, tiene su residencia, tiene una proyección nacional e internacional, no tiene necesidad de irse del país, y creo que a ella le da más rédito defenderse frente a lo que está sucediendo. Toma la decisión este tribunal de pasar la instrucción formal con detención provisional por 6 meses que pueden llegarse a convertir en 4 años por la reforma del Código Penal, por el delito de enriquecimiento ilícito. Eso te iba a decir, en ese quedó, ¿verdad? Sí, pero es que ahí es diferente y ahí sí que es importante hacer una aclaración. Qué bueno. Una cosa es que el que maneja las redes de fiscalía y ha dicho se le detuvo por peculado, y otra que hayamos visto la orden de detención o el requerimiento fiscal, que al final del día ese es el que cuenta, el requerimiento fiscal. Que aclarando que tiene reserva total el caso, decían los abogados. Y se deja en reserva total el caso, es decir, los abogados defensores solo pueden consultar el requerimiento en la sede judicial, y uno se pregunta, hombre, si es enriquecimiento ilícito y está
según lo que se ha dicho, porque ella tuvo 4 cargos en el gobierno, fue asesora de Eugenio Chicas en el Tribunal Supremo Electoral, asesora de Ceda Ruanete en el Seguro Social, nuevamente asesora de Eugenio Chicas en la Secretaría de Comunicaciones y luego directora propietaria de la Superintendencia de Competencia. En alguno de esos puestos ella agarró más, según lo que dice la Fiscalía, y por eso le creció su patrimonio. Si son fondos públicos, ¿por qué el juicio no es público? Porque aquí la víctima entonces seríamos nosotros, el Estado. Nosotros, porque aquí el Estado pisto no tiene. Aquí no hay dinero del Estado, son fondos de los contribuyentes. Si es mi dinero, el dinero de los panelistas, el dinero suyo, ¿por qué Fiscalía toma la decisión de ponerlo en reserva? Si la reserva es algo excepcional y es para proteger a la víctima. Aquí a quién están protegiendo, porque están declarando la reserva en este sentido. Creo que la llegada de Ruth, en la manera en la que lo hace, gritando y pidiendo un juicio público, hombre, ¿en qué país tenés que gritar vos, un país democrático, que tu juicio sea público? Si es lo mínimo que tienen que cumplir, no entiendo yo. Solo me recuerdo del proceso entre el jefe de fracción de Nuevas Ideas y el nieto de Héctor Silva, que lo habían declarado en reserva y hubo que solicitar que lo dejaran en público. En síntesis, el proceso te parece que deja más me parece que tiene preguntas que respuestas. De irregularidades, y yo me uno a la voz de Ruth, que el juicio tiene que ser público, porque el que nada debe, nada teme. Como era la consigna que ocupó ella, ¿no? Claro. Vamos a ver, Aldo. Y luego somete. Ya que aquí mi estimada amiga anda la camisa roja. Es que esto no es nada nuevo. Sé que y vos la camisa negra. No sé cuál. Como dice la canción. Vamos a ver. El hombre de la camisa negra. Tengamos coherencia. Este tipo de delitos son delicados por varias razones. Y no es la primera vez que se aplica la reserva a este tipo de casos. Hubo un proceso hace algunos años a donde al final se terminaron confesando culpables para que les aplicaran el abreviado, que también se le dictó reserva. Violeta Mengíbar y Ervin Najanda. Vos la estás diciendo, te lo tenés claro. A ese se le decretó reserva también y terminó con una condena y nadie dijo que había habido un juicio injusto porque ellos mismos declararon que habían robado. Y así los declararon culpables y el FMLN, diga lo que diga su pomposo secretario general, hay funcionarios que ya es una verdad legal que son culpables. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero en aquel momento no estábamos en la abominable dictadura, a donde ahora el dictador dice todo lo que tenemos que hacer. Estábamos en otro contexto y se aplicó la reserva. Es que no es el punto, no es la reserva o no reserva. El punto es que se le dé un juicio justo con todas las etapas procesales que corresponden, que tenga derecho a una defensa técnica y efectiva, pronta, y que pueda tener la oportunidad de presentar todas las pruebas de descargo que hayan. ¿Saben lo que no se vale? Lo que es peligroso, y dejen de estar jugando con fuego. Muchos de los que sí estuvieron relacionados con pandilleros y deberían de estar presos, como uno que se fue para su país corriendo, es andar exhibiendo públicamente a fiscales y juezas como queriendo decir, mírenle la cara de los verdugos de los que nos están atacando y los que están, torciendo la ley a favor no de la justicia. Y los exhiben públicamente en las redes sociales y en donde pueden. Tengan cuidado con eso, así como aquel que fue a vivir con los pandilleros un año y les agarró un gran cariño, ¿verdad? Y era su fuente de ingresos y era su fuente de trabajo, y ahora veladamente amenaza a algunos funcionarios también, porque evidentemente se le fue su negocio. Eso está clarísimo como el agua. Entonces, eso es lo que yo he pedido, que tenga derecho y que se le dé un proceso legal correcto, con todas las etapas procesales que corresponden, derecho a la defensa técnica efectiva y que pueda presentar sus pruebas de descargo. Vamos a ver si con esto es declarada culpable o a lo mejor pide un juicio abreviado. Uno nunca sabe con qué van a salir al final. Solo te falta pedir el juicio público. Estamos de acuerdo casi en todo. Esa es tu posición. Solo te recuerdo que los delitos de este tipo de delitos son bien delicados por mucha información que se puede fugar, porque hay conexiones. Y esas conexiones pueden llevar a otros que puedan estar conectados en una red, que puedan querer evadir la justicia porque tienen información que pueden salir salpicados. Por eso es que a este tipo de delitos se les decreta. Pero los que salen salpicados, que los persigan también, si hasta bueno es que se haga público. ¿Y si se van antes de eso? Hay dos elementos principales, ya mencionó uno Bessie, por el cual se decreta reserva. Una es para proteger a la víctima, pero en este caso la víctima es el Estado. Y el otro es para asegurar
la presunción de inocencia de quien está en el proceso. También se puede decretar reserva pero para que se cumpla la justicia. La presunción de inocencia, para eso, para que evitar manchar, digamos, el honor de quien está enfrentando un proceso. Pero Ruth gritó públicamente que quería un juicio público, estaba renunciando, digamos, a la protección, si lo queremos ver de este modo, estaba renunciando a la protección que la misma Fiscalía había solicitado. Y si la víctima es el Estado, ¿por qué no hacerlo público? ¿Por qué no verlo de este modo? Las irregularidades comienzan con esto. Número uno, las garantías constitucionales no las tenía aseguradas por el régimen de excepción. Ojalá que sí tenga las garantías procesales aseguradas, eso sí lo esperamos. Siguiente contradicción, se le imputa, si bien un tuit no es un requerimiento fiscal ni una orden de detención, se le imputa un delito por el cual se le captura y luego se le procesa por otro. Desde ese momento esa captura ya es irregular y corre el riesgo de ser ilegal, porque a quien lo capturan por un delito y lo procesan por otro, a lo sumo le agregan delitos, pero no le cambian el delito, porque entonces la captura fue ilegal. Pero cuando se libra la orden de captura es porque existen indicios del delito que se ha cometido. Y si se dijo que era peculado en un principio es porque habían indicios de una investigación previa, que usted lo ha dicho en programas anteriores, que había una investigación previa, y porque cambian la calificación, eso ya vuelve irregular el proceso. Pero para los que litigan el cambio de tipificación no es algo poco frecuente, realmente es bastante frecuente. Pero es bien común que se cambien muchas veces, no solo que se agreguen, sino el cambio de tipificación del delito cuando se presenta a los tribunales. Pero es común cuando lo hace el juez, el cambio de tipificación, porque cuando llega el requerimiento fiscal no cumple con las características de tipicidad. Perdóneme, los jueces no hacen nada si no se lo piden las partes. Y la parte acusatoria es la que pide o no que se tomen determinadas medidas. Y es la parte acusatoria la que tiene que presentar la tipificación y la prueba de cargo. Y es la que pide también la detención provisional. Mire, muchos dicen, pero para la orden de captura tenían que haber indicios. La señora tiene más arraigo que las raíces del palo de mango que está en el patio de mi casa. Yo no lo sé muy bien. La señora, entiendo que durante muchos años, más de lo que ha estado en El Salvador, estuvo allá en la isla paradisíaca que hay en el Caribe, la más grande de las Antillas, ¿verdad? Cuba. ¿Verdad? Y que vivió casi toda su vida. Entiendo que... Pero ahí la está criminalizando por su ideología. No, yo no estoy criminalizando a nadie. Es un hecho que vivió ahí mucho más de vivir en El Salvador. Es un hecho también... Y eso es delito. Y es un hecho que un montón de exfuncionarios del FMLN andan evadiendo la justicia, o están en Nicaragua o están en México. O sea, y por el delito, este tipo de delito, por enriquecimiento ilícito. Hace poco salió ahí y le dieron cancha en una entrevista a uno que está en México y que aquí ya pasó a la etapa de Sigfrido Reyes, dices tú. A la etapa ya de donde se le va a valorar si se sentencia o no se sentencia, de culpabilidad o no. Ya pasó esa etapa procesal y ya está. Hasta dan el lujo de hablar. Ahí el nicaragüense que se murió, salvadoreño, borracho y corrupto, a cada rato salía hablando. Es que estamos de acuerdo. Es que ahí estamos de acuerdo, pero ¿por qué insisten en poner a Ruth al nivel de estos que ya sabíamos que eran corruptos? ¿Por qué los está equiparando? Ruth no tenía... Bueno, mire, si Ruth resulta sobreseída o absuelta de este proceso, lo que va a quedar de manifiesto es que el régimen de excepción se ha excedido, que ya no se trató solo para contener a los pandilleros, y el resultado ya lo conocemos, sino también para frenar voces disidentes. Eso es lo que representa el juicio de Ruth, y ese es el problema y el peligro y la razón por la que se le ha dado reserva. Todos le tenemos miedo a esa musiquita. No, le tenemos respeto porque nos vamos a compromisos de publicidad. Cuando regresemos también, miren, otro tema que me gustaría aprovechar a hablarlo es la captura, la detención, del doctor Norman Quijano, ¿verdad?, en los Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes y qué connotación política tiene esto en el contexto actual del país? Voy a la pausa, no me cambie, regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar desde luego con los temas que han estado llevando los titulares de varios medios de comunicación. La detención del doctor Norman Quijano tiene una connotación de carácter política y también jurídica que me gustaría también conocerle en este mismo contexto, de la cual estamos ya casi al cierre del programa. Vamos a ver, Bessie. Bueno, yo, pues, para cerrar el tema anterior, de verdad, nuevamente mi solidaridad para el grupo familiar de Ruth. Nuevamente una petición al órgano judicial que el proceso judicial debe de ser público y un llamado a la Fiscalía para que presente toda la documentación y que tengamos acceso. Hombre, tenemos derecho a saber y la gente, como dijo Ruth, tiene derecho a saber de su caso. En cuanto al proceso de Norman Quijano, bueno, yo entiendo que él ya tiene acá una condena. Lo digo y lo vuelvo a repetir, aunque lo vuelvan a sacar esos periódicos ahí de redes. Para mi gusto, el desafuero debió haberse llevado a cabo en el Parlacen y no en la Asamblea Nacional de El Salvador. Ahora, dicho eso, no significa que uno no sepa que efectivamente hubo una negociación con pandillas, que no solo la tuvo Arena con Norman Quijano, con Ernesto Mason, con el alcalde de Ilopango, en aquel momento fallecido. Actualmente, luego en el caso del FMLN estaba Aristide Valencia y Munguía Payés y otro montón de gente, y que les dieron estos partidos un rol electoral y político a las pandillas. Yo insisto que no sé por qué, a pesar de haber encontrado la evidencia en estos videos y en abundantes notas periodísticas a profundidad del periódico digital del Faro, que antes les creían y hoy no, debió, además de las condenas de estas personas por la negociación con las pandillas, haberse iniciado el proceso de disolución de los ambos partidos. Eso está en la ley. Pero no se inicia el proceso de disolución por una simple y sencilla razón. El presidente necesita tener enemigos políticos. Y no hay nada más que estarse dando duro con Arena y con el Frente, ¿verdad? El partido de gobierno no tendría nada más que hacer si no tiene con quién estar peleando. Siempre necesitan tener un enemigo y por eso no han disuelto a los partidos. Ojo, sobre todo para las personas que viven en el exterior, ¿verdad? Para la diáspora que exige y exige que eliminen a Arena y al FMLN. Pregúntenle a su partido por qué no lo hacen. Bessie, él viene en calidad de deportado, extraditado, deportado, Entiendo, ¿no? Yo que viene como de acuerdo deportado. A tu investidura como abogada, viene como deportado. Él viene como deportado porque por lo menos aquí lo que se le estarían leyendo perdóname que te interrumpa, se le estarían leyendo los cargos que tiene pendiente. La detención de una vez y ya está condenado. Sí, entiendo yo que él ya está condenado, está confirmada la condena. Sí, pero hay una apelación, entiendo. Creo que se hizo una apelación. Sí. Recordemos que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido elegidos por Nuevas Ideas. Entonces yo dudo mucho. Aún es revisada por la sala de la Corte, ya ves, sí estaba, porque recuerdo que... pero los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo ha elegido Nuevas Ideas. Yo veo difícil de que alguno de estos magistrados del Olimpo decida ir en contra del partido en el gobierno y hacer que se repita un proceso contra uno de los grandes enemigos que ha tenido esta administración. Vamos a ver. Aldo. Bueno, la triste historia de Norman Quijano, ¿verdad?, que siempre soñó con llegar a las alturas del poder para hacerle el trabajo a sus financistas, a quienes le juró lealtad, así como se la juró también a aquel que llegó tarde, que él siente que llegó tarde a la repartición, que también anda huyendo, aquel sofista, abogado sofista que había en la asamblea, y la otra que fue viceministra de algo. Bueno, él creyó que iba a llegar a las alturas del poder y había que hacer lo que fuera necesario. Lo dijo públicamente, casi llorando: yo sé lo que hay que hacer. Pues sí, sabía lo que había que hacer, es irle a dar dinero a las pandillas y hacerlos actores políticos. Esa es la realidad, los dos partidos lo hicieron, ellos son los culpables de haber convertido en actores políticos a los pandilleros, y esas elecciones fueron las elecciones más ilegítimas que ha habido en El Salvador en muchas décadas. Y no estoy diciendo que las anteriores fueron así como que un oasis de democracia y transparencia, porque vivíamos el clientelismo político. Pero bueno, independientemente de eso, hay una condena, y esa condena está ahí. Es cierto que hay un recurso de apelación en la sala de lo penal porque empezó en la Cámara como primera instancia. Bueno, pero a mí me parece que ese es un mero trámite, y aunque se quisiera colgar de que hay un recurso pendiente que se resuelva, pues sí, vaya pues, pero lo va a ir a esperar la resolución preso.
porque evidentemente que es evidente que el peligro de fuga es evidente, ¿verdad? Si viene fugado de regreso. Cosa que no hay con Ruth. Entonces no lo van a, ya está metiendo el tema. Cosa que no hay con Ruth, ¿y que estamos hablando? Es que vino con la camisa roja, yo te dije desde el principio. Bueno. Entre dos hombres de negro, mira. ¿Quién te ves? Entonces, viene deportado, sí, porque la administración Biden lo protegió, hay que decirlo. Sí. Lo protegió de una manera pasiva. O sea, no es que le ha ayudado o le dio, simplemente... Sabían que ahí estaba. Corramos en el tiempo porque quiero conocer la opinión del licenciado Someta también. La administración Biden lo protegió, pero aquí ya no está la administración Biden. Y él tenía una irregularidad migratoria en Estados Unidos. Todos sabemos ahorita cuál es la política migratoria en Estados Unidos. Lo detienen, y bueno, ¿qué es lo que le corresponde a una persona que tiene irregularidad? Bueno, la deportación. No porque haya una condena en El Salvador, pero cuando ponga un pie en el aeropuerto por deportación, ahí en ese momentito se le captura para que se cumpla la condena que se le ha dado. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, es la muestra de que ese esquema torcido por el cual convirtieron en actores políticos a los pandilleros y convirtieron a la población salvadoreña en víctima de unos verdugos con los cuales el Estado pactaba, se ha desmantelado. Y ya no hay actores políticos otros más que los que estamos aquí en el medio social, que somos los que terminamos decidiendo en las elecciones. Okay. Estamos claros que pues, a Norman lo condenaron por haber negociado con las pandillas, porque fue denunciado por un medio que ha denunciado a otros, a quienes no se les ha dado este mismo tipo de persecución ni de tratamiento. Persecución me refiero a la legal, a la investigación por las mismas acusaciones. Pareciera selectivo. La presentó la Fiscalía de Melada. Claro. Entonces, no fue la de él, no fue este fiscal. Norman. Ese es el mismo punto. Eso todavía le acarrea mayor responsabilidad. Porque si el mismo medio antes tenía credibilidad con ellos, cuando eran ellos los que negociaban con pandillas, cuando se señala a otros, porque este fiscal no, al menos inicia la investigación. Si es que la investigación administrativa puede comenzar por los indicios, al menos decir, miren, vamos a abrir una investigación y que ya no presenten nada, que no libren orden de captura, pero se inicia. Pero el silencio es peligroso, porque se confirma lo de Norman, que yo concuerdo, por eso no he opinado sobre eso, concuerdo con lo que han mencionado ustedes dos. Se inicia con el proceso de Norman. Ya sabemos que el día que ponga un pie aquí va a ir a esperar a enfrentar su juicio en la Bartolina y ahí se va a quedar, o al Secote en el peor de los casos. Eso ya lo sabemos, pero al punto que yo voy es que ¿por qué los otros de todos los partidos que han sido señalados por el mismo medio no han tenido este tipo de tratamiento legal? Sigfrido Reyes, Norman Quijano, el mismo Mauricio Funes, sus procesos fueron iniciados con Raúl Melara. Esa es una medalla que no se puede colgar la actual fiscalía. Pero reflexiones, porque ya se nos fue el tiempo. A ver si concluyes. Reflexión final es que estamos en otra etapa. Hay un cambio de era en este país. Estos partidos moribundos tienen que fallecer. Fíjate lo que dice Bessi, que no los eliminan porque quieren enemigos, es que los vamos a eliminar somos nosotros en las urnas. Y no, ahí está la ley que si negocias con pandillas te tienen que eliminar, pues. No, pues sí, pero es que si, mira, son capaces que le aplican la ley y vamos a estar en este panel. Es que el dictador le está aplicando porque no quiere que sea la gente la que los elimine. Si no tenemos prisa, son irrelevantes. No tenemos prisa, sirven de sparring y para memes. Es necesario que hayan quienes sirvan para memes en este país. Por Dios. Conscientes de haber pues concluido con este análisis de los temas que hemos traído esta mañana de día viernes, quiero agradecerles a los tres el que siempre estén en la disponibilidad de dar sus puntos de vista y que en el transcurso de del programa se generen esos puntos y contrapuntos que contribuyen precisamente a dar pie o dar por sentada la misión que nosotros como medio de comunicación y este servidor tiene, que es la de poder recrear
la fotografía de país y particularmente el pensamiento crítico de nuestros televidentes, con mucha responsabilidad, con mucho atino y también bajo la lógica del respeto, como siempre lo hemos hecho. Gracias al licenciado Someta, le agradezco muchísimo. Gracias, Bessie, también. Gracias también a ti, Aldo. Te agradecemos mucho. A usted, amigo, son las 8 de la mañana en punto. Vamos al fin de semana. Disfrute, descanse mucho, ¿sí? Cuídense. Pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. Así es. Vámonos desde luego despidiendo. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.